Bien, jóvenes, tengan ustedes muy buenos días. Ahora tenemos que ver el área de geometría, nuestro grado, sexto grado, y el tema ángulos. Bien, ahora definimos lo que es un ángulo. Todos tenemos la idea de lo que es un ángulo, pero nosotros vamos a dar una idea también más amplia al respecto y decimos que el ángulo es la figura geométrica formada por dos rayos que tienen el mismo origen llamado vértice. En el gráfico podrás observar que el ángulo AOB tiene los siguientes elementos. Tiene dos lados, el lado OA y el lado OB. Tiene un vértice, el punto O, y la medida del ángulo AOB es igual a alfa. Ahora veremos la definición de a qué llamamos bisectriz de un ángulo. Dice que es el rayo que divide un ángulo en dos ángulos de igual medida. Aquí observamos que en el ángulo AOB está cortado por el rayo OP. El rayo OP está cortando en dos ángulos iguales el ángulo primigenio que era el ángulo AOB. Entonces puedo afirmar que el ángulo AOP es igual al ángulo POB. Los ángulos se pueden clasificar en primer lugar según su medida. Tenemos los ángulos agudos que miden menos de 90 grados. Tenemos el ángulo recto que mide 90 grados, el ángulo obtuso que mide más de 90 y menos de 180 y el ángulo llano que mide 180 grados. Al observar los gráficos podrás darte cuenta de esta clasificación. Aquí puedes observar dos ejercicios de refuerzo. Me dicen calcular x si la medida del ángulo AOD, o sea, todo el ángulo, es igual a x más 20. Entonces acá lo que hacemos es lo siguiente, colocamos el ángulo AOD es igual a la suma del ángulo AOB más el ángulo BOC más el ángulo COD. Pero ya conozco cuánto vale AOD. Me dicen que vale x más 20. Va a ser igual entonces, ¿a qué? AOB ¿cuánto mide? 40. Más BOC ¿cuánto mide? 70. Más COD ¿cuánto mide? 30. Entonces voy a hacer lo siguiente. X más 20 es igual a, sumo todo y me sale 140. Luego pondré X es igual. El más 20 va a pasar al otro lado como menos 20. Entonces diré X es igual a 140 menos 20. X vale 120, lo que queríamos demostrar. Bien, en el segundo ejemplo me doy cuenta que el ángulo AOD tiene una característica especial. Es un ángulo de 90 grados. Si es un ángulo de 90 grados, entonces podría afirmar lo siguiente. El ángulo AOD es igual al ángulo AOB más la suma de BOC más COD. ¿Cuánto mide AOD? 90. ¿Cuánto mide AOB? 30. ¿Cuánto mide BOC? X más 10. ¿Cuánto mide COD? 10. Entonces diré 90 es igual a X más 50. Y luego voy a pasar el más 50 para el primer miembro como menos 50. Y el resultado final será que X es igual a 40. Ahora vamos a ver otra clasificación de ángulos. Me dicen según la posición de sus lados. Y ahí podemos encontrar los ángulos adyacentes. Dice que son dos ángulos que tienen el vértice y un lado en común. Y podemos observar ahí que en el ángulo A o C tenemos el ángulo AOB, que también tiene el mismo vértice O y tienen el lado común OB. Entonces podemos decir que el ángulo AOB y el ángulo BOC son adyacentes. Y también contamos con ellos con los ángulos consecutivos. Son dos ángulos adyacentes 2 a 2. ¿Qué hacemos? El ángulo AOB, el ángulo BOC y el ángulo COD, ¿qué tienen en común? El mismo vértice. Y también me estoy dando cuenta que dos de ellos cuentan también con un lado en común. Y entonces podemos afirmar AOB, BOC y COD
son ángulos adyacentes. Y también tenemos los famosos ángulos opuestos por el vértice, donde en el gráfico observas que el ángulo beta es igual al ángulo teta. Y ahí te pongo un ejercicio de refuerzo. Dice hallar x si la medida del ángulo AOC es igual a 80. Entonces, siguiendo el esquema anterior, diremos que el ángulo AOC es igual a la suma de AOB más BOC. ¿Cuánto mide AOC? 80. Diremos que es igual. AOB, ¿cuánto mide? 30. Más BOC, ¿cuánto vale? X más 40. Luego diré 80 es igual 30 más 40 es 70 más X. Luego el 70 que está en el segundo miembro va a pasar, que tiene más, va a pasar al otro lado como menos. Entonces diré 80 menos 70 es igual a 10. Entonces X va a valer igual a 10. Sé que lo hiciste bien. Claro, no podía faltar un segundo ejemplo empleando la bisectriz. Estamos observando en el ejercicio 2, el ángulo POR está cortado por el rayo QOQ, que se dice que es la bisectriz. Y me da como valores el ángulo POQ, su valor es 3x menos 24, y el ángulo QOR, su valor es x más 20. Como me dice que ambos son iguales, entonces los voy a igualar. Diré 3x menos 24 es igual a x más 20. El más x del segundo miembro lo paso al primer miembro como menos x. Y el menos 24 del primer miembro lo paso al segundo miembro. Ya, del menos 24 a más 24. Entonces diré 3x menos x, 2x. 20 más 24, 44. Luego diré, el 2 que está multiplicando va a pasar al segundo miembro dividiendo. Entonces diré, x es igual a 44 entre 2. La respuesta de x va a ser igual a 22. Seguidamente te estoy dejando la primera tarea, que es, digamos, un ejercicio simple de igualar. Por favor, si lo puedes hacer. Y aquí como tarea te dijo uno empleando bisectriz. En el tercero que tienes que ver que es un ángulo llano de 180. Y también en la número 4 que es otro ejercicio donde vas a emplear la bisectriz. Yo sé que lo vas a poder hacer. Por favor, me mandas tus resultados por la plataforma. Ha sido un gusto estar contigo en esta mañana. Gracias.